Hola a todos, muy buenas tardes. El lío de Groenlandia se va enredando cada vez más y fíjense lo que están marcando los mercados de apuestas, que suelen tener la mala costumbre de acertarlo casi todo. En este momento, a la pregunta de si Estados Unidos tomará el control al menos de una parte de Groenlandia, ya se está dando un 43% de posibilidades. Atención. Quédense que este vídeo les va a interesar, vamos a ver muchas más cosas interesantes. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, miércoles 7 de enero. Empezamos a grabar a las 6:03 de la tarde, hora de Zúrich, hora central de Europa, 6 horas menos, hora de Nueva York, por lo tanto las 12:03 del mediodía. Y a estas horas pues tenemos un mercado algo confusillo. Está pasando un poco lo contrario de ayer. Están subiendo el SP500 y el Nasdaq con un futuro del SP500 que ya está luchando a brazo partido por romper los 7000. Ha llegado en varias ocasiones y ahí le ha aparecido el papelón. Vamos a ver si vuelve a intentarlo. En cualquier caso, no olviden que el spot cotiza casi 40 puntos por debajo. Por lo tanto, esto pues quiere decir que incluso el futuro podría llegar a 7040 y la verdadera resistencia empezaría ahí porque al final es el spot el que más pesa con esto de los niveles, no el futuro. Por lo tanto, la llegada a los 7000 del spot sería una gran resistencia y eso está pues a 30 y tantos puntos de donde está ahora el futuro del mini SP500. También el Nasdaq sube más, pero sin embargo el Russell de todos los valores con igual ponderación, justo al contrario que ayer, pues está bajando 0,64%, está bajando con claridad. ¿Por qué? Pues porque los 7 magníficos son los que están apoyando hoy, cosa que ayer no hicieron. Hoy las rotaciones no se están dando tanto. Y como podemos ver, pues solo Meta está bajando el 1,14%, pero tenemos a Microsoft subiendo algo más de un 2%, Nvidia, que es el que más pesa, subiendo el 1,68%, Alphabet subiendo el 1,88% o Amazon subiendo el 1,22%. Hoy estamos un poco al revés que ayer. También los valores tecnológicos de ventas de memorias que ayer subieron mucho, pues hoy están teniendo corrección. Pero bueno, en SP500 y en Nasdaq, pues seguimos en tendencia claramente alcista. Además, hoy están apoyando los bonos que están al alza después de los numerosos datos macro que hemos tenido en la jornada de hoy. Al margen de los líos geopolíticos, como he comentado en la presentación, que los líos geopolíticos, sobre todo eso de Groenlandia, promete muchos titulares, ¿eh? Marco Rubio ha dicho que la semana que viene tendrá una reunión con Dinamarca en Groenlandia, para hablar de Groenlandia. Parece que el tema está siendo como muy obsesivo. Varios republicanos han vuelto a amenazar con que tienen derecho sobre Groenlandia. La historia se puede retorcer de mil maneras. Al final, todo el mundo cree tener la razón en la historia. No sé, el caso es que muy emperrado está Estados Unidos con esto. Marco Rubio, que es el que va a ir a la reunión, ha dicho que lo que quieren es comprarlo y los mercados de apuestas pues ya han visto. Puede ser, hay quien habla de un plan por fases, hay quien habla de un acuerdo como Estado Libre Asociado, otros de que pueden comprar una parte, otros de que pueden forzar la independencia de Groenlandia para que luego tenga algún tipo de asociación. Otros hablan de usar el ejército en una invasión rápida, no sé, un lío monumental. De momento no está afectando a los mercados, pero no perdamos de vista el tema por si se lía. Bueno, al margen de todo este follón geopolítico que está afectando al petróleo, claramente intenta remontar durante la mañana, pero ha vuelto a caer, menos 1,66, porque Estados Unidos sigue haciendo gala de que controla el petróleo de Venezuela a su antojo y que está haciendo lo que cree oportuno, y el mercado interpreta que Estados Unidos, con el petróleo de Venezuela, lo que va a hacer es forzar una bajada de precios. Y con razón o sin ella, pues es lo que está pasando. Pero volvamos a los datos macro. Como vemos, los bonos se los han tomado bien, aunque ha habido unos datos de diferente signo. Por el lado bueno, es decir, contra los intereses de los bonos, a pesar de que están subiendo, un fortísimo dato de ISM de servicios, que ha sido fenomenal.
54,4 cuando se esperaba 52,2. Muy bueno. Y encima con los precios pagados a la baja, 64,3 cuando se esperaba 64,9. Bueno también. Y la subpartida de empleo magnífica, 52, es decir, de nuevo por encima de la zona de expansión cuando se esperaba 49, es decir, una cierta contracción en el empleo. Claro, si el empleo de servicios está ya por encima de la línea de expansión y con bastante claridad, y estamos hablando de que servicios es el 75-80% de la economía de Estados Unidos, pues muy mal no pinta el tema, ¿no? O sea, que un dato muy bueno, muy robusto, muy sólido y que sigue mostrando que Estados Unidos está lejísimos de cualquier atisbo de recesión. Si eso fuera así, estos datos son, los de PMI e ISM, los primeros que nos lo van a decir. Pero también ha habido, por el lado malo, dos datos relacionados con el mercado laboral, uno algo malo y el otro horrible, espantoso. El medio normal, el de ADP, el de empleo privado ADP, que ha dado una cifra de creación de empleo privado de 41.000 cuando se esperaba 50.000. Bueno, un poco peor de lo esperado, pero no es una tragedia. Pero el que ha sido horrible es el dato de JOLTS, de ofertas de empleo. 7,15 millones cuando se esperaba 7,65 millones. Malísimo, horrible, espantoso. Pero es que el dato del mes anterior se ha revisado a la baja de 7,67 millones a 7,44 millones. Por lo tanto, un dato que no hay por dónde cogerlo. No obstante, no exageremos con la interpretación de esta cifra. Y les voy a dar un dato muy, muy valioso y muy importante. Un economista que vive aquí en Suiza, como ya comenté hace algunos meses en estos mismos vídeos, hizo un estudio magnífico de la correlación del ratio entre JOLS, es decir, entre las ofertas de empleo y el número total de parados. Bueno, pues lo que demostró es que fíjense que ahora está el ratio de JOLS respecto a los parados. Esto no sé si es de Timiraos, no lo sé. Bueno, el caso es, aquí pone fuente Departamento de Trabajo, vamos a dejarlo ahí. El caso es que se ha perdido el nivel 1 del ratio, es decir, hay más parados que ofertas de empleo y la gente se está asustando. Pero es un error asustarse. De lo que había que asustarse era de esto, porque el ratio era muy, muy alto, muy por encima de la norma histórica, y esto lo único que hacía era tensar salarios y hacer subir a la inflación, como de hecho pasó. Entonces, este ratio lo que nos está mostrando no es un mercado laboral que se está yendo al garete, nos está mostrando un mercado laboral que está volviendo a la normalidad, porque históricamente este ratio se mueve en el entorno de 0,74. Por lo tanto, lo único que ha hecho el empleo es volver a su norma histórica, a la normalidad. Nada más. Cuando Estados Unidos está en recesión, este ratio está por debajo de 50 de 0,50, perdón, de manera consistente, es decir, 2 parados por cada oferta de empleo. Evidentemente hay que vigilar porque se está acercando al nivel peligroso, pero de momento está aún por encima del nivel normal. Eso que quede claro. Al margen de todos estos datos macro que hemos visto, sigue habiendo un dato macro bastante importante que se nos está olvidando, y es lo que va a hacer el Tribunal Supremo en su sentencia sobre si defiende o no los aranceles que ha aplicado el gobierno de Estados Unidos. Y fíjense, volvemos a los mercados de apuestas, que todo lo aciertan. Este gráfico que ha puesto mi compañero de redacción, Diego Puertas, en su X, y que es muy revelador. Los mercados de apuestas tienden a acertarlo casi todo y están dando tan solo un 21% de posibilidades de que el Tribunal Supremo falle a favor de los aranceles de Trump. ¿Qué va a pasar si falla en contra? Que es lo que se empieza a esperar. Interesante también. También tenemos muchísimo revuelo con todos los indicadores estacionales de primero de año, que si el Santa Claus, que si el primer día del año, que si el efecto enero, que si la FIFA, la UEFA y Eurovisión. Miren, todo esto no sirve de nada y para predecir nada. Y fíjense, este estudio que ha hecho Halbert, ya saben que es un analista muy famoso, que tiene un boletín de sentimiento contrario muy seguido. Bueno, pues el promedio de lo que ha hecho Wall Street en cuanto a periodos alcistas
es este, desde 1897, la línea roja. Y como ven, si el mercado sube durante el rally de Navidad, se queda en el promedio. Si el mercado sube durante el primer día del año, se queda un poco por encima del promedio, pero va, en el promedio. Si el mercado sube los 2 primeros días del año, se queda en el promedio. Si el mercado sube la primera semana del año, se queda en el promedio. Y si el mercado sube en enero, se queda en el promedio. Un poquito más, pero es muy poco lo que sube en suma, que te quedas en el promedio, te ahorras todos estos rollos y ya está, y arreglado. Lo que sí que es un hecho es esta otra estadística, que es clasifica los meses del año según las entradas de dinero que hay en los fondos. Por alguna razón, el mes de enero es históricamente desde 1984 el mes donde más compras hay de fondos del año y con bastante diferencia. Luego está marzo y abril como los dos siguientes mejores. Este de abril posiblemente está distorsionado porque ya saben que el ejercicio fiscal de Estados Unidos se prolonga en cierta forma hasta ahí. Se pueden hacer ingresos en planes de pensiones, por ejemplo, con efecto fiscal retroactivo al año anterior hasta mediados de abril. En Europa, atención al DAX, observen el futuro, está intentando romper el techo del lateral en el que está metido desde la primavera pasada. De momento no podemos cantar victoria, ya saben que hay que pedirle por lo menos 2 velas de ruptura y ruptura del máximo para poder estar seguros, pero en fin, todo es un principio. China ha dicho esta tarde que suspende temporalmente las importaciones de chips H200 de Nvidia y no sé, ha dado una serie de excusas que un rollo, no hace falta ni que las repasemos. Sin embargo, Nvidia, como hemos dicho antes, pues está fuerte con una subida del 1,59. No parece que se esté tomando el tema excesivamente en serio. En cuanto a la amplitud del día, pues hay 1,6 valores en el NISE bajando por cada valor que sube. Vamos a repasar el tablero y nos vamos a ver para terminar los niveles técnicos del futuro del mini SP500. El DAX alemán, como hemos visto, se va en solitario respecto al resto de Europa con una subida del 0,93%. El Eurostoxx 50, en cambio, se mueve de una manera totalmente diferente, con una bajada del 0,07%. El Stoxx 600 baja 0,05. En divisas prácticamente planos, el dólar yen y el euro contra el dólar, que está a 1,1725. Fuertes bajadas en el Bitcoin, menos 2,61% hasta 91.267. Como ya he comentado, subidas claras en los bonos. El bono alemán a 30 años sube 0,82 y el bono americano a 30 sube 0,65%. En cuanto a los futuros americanos, el SP500 sube 0,24 y sigue ahí luchando contra el 7000, 7005 hasta ahora. El Nasdaq sube 0,61% y el Russell de pequeñas compañías baja en cambio un 0,05%. El oro se ha dado la vuelta a lo largo de la sesión, ha chocado contra la resistencia que tiene en 4500. Podemos ver aquí más o menos, 4.500, 4.000, más bien 4.600, está la resistencia, perdón, que me equivoco, más bien en 4.600. Bueno, el caso es que se ha dado la vuelta y ahora baja 0,51% hasta 4.473. Y el petróleo, como ya he dicho, por las declaraciones de Trump y la actitud de Estados Unidos, Marco Rubio, Trump, al respecto del petróleo, que han hecho muchas declaraciones hoy, pues se ve venir lo peor para sus intereses, que se va a aumentar la oferta en un mercado que ya está muy saturado y de ahí las bajadas, menos un 86% ahora, hasta 56,07 dólares por barril. Los 7 magníficos ya los hemos comentado antes y nos queda el VIX, que sube ligeramente un 1,09% hasta 14,83. Vámonos a ver los niveles del futuro del mini SP500. Como vemos, está atacando la zona de resistencia. Justo donde está ahora está la banda de Mogilev superior, una banda que está resistiendo desde el 26 de noviembre, lleva ya mes y pico. Abrirla sería muy positivo, además rompería el máximo anterior. Vamos a ver si lo consigue. No se puede saber. El nivel es importante. En todo caso, recuerden ese margen, esa holgura que tiene hasta que llegue el spot a 7000, que lo llevaría pues a la zona 7500. Perdón, 7500 no, 7040 más o menos, y ahí estaría el spot en 7000 y ya lo tiene más difícil. Por debajo, pues soporte en la zona 6900 a la altura de la media de 50, pero vamos a ver esto más a corto plazo. Lo vemos en el gráfico de una hora. Aquí está rompiendo resistencias de corto plazo, no obstante,
nos tenemos que fijar en las resistencias que hemos visto en diario. Y por debajo, pues tenemos un primer soporte en la zona 6.970, claramente. Si lo pierde, 6.965, 6.970, y si lo pierde, pues me fijaría en la confluencia entre la media de 50 y la de 100 a la altura del 6.950. Más abajo, soporte mayor en la media de 200 en 6.922. Recuerden que posiblemente este gráfico de una hora no coincida con el suyo porque le quito todo el mercado nocturno desde las 10:01 de la noche, hora de Zúrich, hasta las 8 en punto de la mañana, hora de Zúrich. El resto sí que está puesto, pero ese tramo lo quito para que me dé un gráfico más limpio y más eficiente. Pues nada más, denle al like si les ha gustado el vídeo, por favor, que nos ayuda muchísimo a posicionarnos. Y les veo mañana en el vídeo de apertura. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Les envío saludos afectuosos desde la gélida Suiza, aunque hoy hace un poco menos de frío. Solo, entre comillas, estamos a 7 bajo cero ahora mismo.